Hoy en este video quiero hablar sobre este apóstol que fue llamado por Jesucristo para que lo siguiera igual que los otros 11 y que traicionó a Jesucristo. Su nombre es Judas Iscariote. Dice la lectura de San Juan que en la última cena, cuando estaba con Jesucristo, le estaban preguntando a Jesús quién era el que lo iba a traicionar, porque Jesucristo ya lo había anunciado. Y Jesús dice: aquella persona a quien yo le dé este pan que voy a mojar y se lo dé a comer, esa persona es el que me va a traicionar. En ese momento se lo dio a Judas Iscariote, y dice la lectura que cuando él lo tomó, entró Satanás. En ese momento Jesús le dijo: Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y en ese momento salió Judas, y dice que era de noche. A donde iba Judas no era a comprar comida para los pobres, ni a comprar nada para la fiesta, que eso era lo que pensaban los discípulos. Lo que Judas había hecho era ya un trato. Él ya estaba haciendo un trato para vender a Jesucristo por 30 monedas de plata. Él era el que estaba encargado del dinero, de la administración del dinero, desde que empezó a andar con Jesucristo. Entonces ya lo habíamos visto en varias situaciones donde Judas se enojaba cuando esta mujer llevó este perfume que valía muchísimo dinero y se lo derramó todo en Jesús, dando una prefiguración a su muerte. Y él se enoja no tanto porque se lo ponen a Jesucristo, sino porque dice el de que eso se lo pudimos haber dado a los pobres, cuando pues no era cierto. A él todo lo que le interesaba era la avaricia. Entonces, ¿cuál fue el pecado o la razón por la cual Judas traicionó a Jesús? Fue por amor al dinero. Entonces, ese es uno de los pecados hasta hoy en día que se puede hacer, ¿no? Donde traicionamos nuestro amor por Dios, por amor a las cosas materiales, al dinero. Y él tuvo que tomar su decisión. Entonces, una de las cosas que podemos ver en Judas, aunque fue llamado por Jesucristo, uno de los 12 apóstoles, hoy pudo haber sido un santo, San Judas Iscariote, si hubiera tomado otra decisión, porque muchos piensan de que ya estaba todo escrito y simplemente Judas lo tenía que traicionar, y no es así, no es así. Como quiera, Jesucristo tal vez hubiera muerto en la cruz crucificado, sin que Judas lo hubiera tenido que haber traicionado. Esa fue una decisión que él tomó. Él tomó una decisión de traicionar a Jesús por dinero. Él andaba con Jesucristo, no tanto porque creía en él. Especialmente lo podemos ver en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, cuando Jesucristo habla sobre que él es el pan de vida. Y sí les dice ahí: pero uno de ustedes no cree, porque ya sabía quién lo iba a traicionar. Entonces no era tanto que Judas le creía a Jesucristo. Todo lo que miraba era potencial para hacerse rico, potencial para tener un buen puesto, especialmente para tener poder y para tener dinero. Eso era lo que él miraba en Dios. Y lógicamente, pues Jesucristo, pues, nada que ver. Él no vino para nada de eso. Entonces esa es una de las grandes tragedias, de que él pudo haber sido un santo y decidió no serlo. Él tenía ese potencial para llegar a esa santidad y tener esa paz, y decidió, a través de su culpa que lo empezó a atormentar, que esa es una de las tragedias que le pasa al ser humano cada vez de que pecamos. Empieza a suceder algo muy similar a lo que le pasó a Judas, que es esa culpa que lo carcomía. Por eso dice que cambió de idea y que fue y les regresó las monedas y dice: lo que hice estuvo mal, pequé, entregué a un hombre totalmente inocente. Él es inocente y por eso regresó las monedas. Pero nunca regresó a Jesús o a Dios para pedir perdón. Y siento que esa es la gran diferencia entre Judas y San Pedro. Ese sí llegó a ser santo, aunque también llegó a Jesucristo. San Judas regresó a Dios. No dejó que su culpa lo matara, se lo corcomiera. Y en el caso de Judas, no pudo más con la culpa y decidió suicidarse. Entonces, ¿por qué llegó a tal extremo Judas? Una, por no haber creído en Dios o en Jesús, en todas las palabras que Jesús empezaba a decir, especialmente en la Eucaristía, interesantemente en la Eucaristía, y es a través de un pedazo de pan. Está interesante, aquel que yo le voy a dar este pedazo de pan, que en la última cena es donde creemos la institución de la Eucaristía, y allí en la Eucaristía es el que lo traicionó, el que también comió de la Eucaristía, del pan,
Entonces, ahí Judas tenía toda esa oportunidad de creer y decidió no creer. Tenía la oportunidad de seguir a Jesucristo, de entender lo que era no amar al mundo, no amar al dinero y amar mejor a las cosas espirituales, amar a Dios sobre todas las cosas. Y él decidió, ¿no? Él decidió quedarse con su amor al dinero. Y aquí es donde va a entrar una pregunta que tal vez muchos nos vayamos a hacer. Yo me la he hecho por mucho tiempo. Entonces, ¿qué le pasó a Judas? ¿Está condenado o no está condenado? La respuesta oficial de la Iglesia Católica es de decir que el infierno existe, que las almas sí se pueden condenar a través de nuestras malas decisiones, especialmente sobre el pecado, y no arrepentirse. El no arrepentimiento del pecado, cuando una persona dice, yo no me arrepiento de mis pecados, yo no me arrepiento de lo que hice, esa persona en el momento de la muerte sí puede quedar condenada, sí se puede ir al infierno. Entonces lo que vemos aquí en la escritura es de que entró Satanás, que hizo el pecado, que después supo que lo que hizo estuvo mal, porque eso es muy interesante. Muchos saben que lo que hacen está mal y les carcome la conciencia, les carcome el alma, pero sin embargo ya no quieren estar ante la presencia de Dios. Y ahí es donde viene el no creer en su misericordia, el no creer en su compasión, el no creer que Dios sí te puede perdonar, el no creer que sí hay vuelta atrás. Y dice de que fue y se colgó, que se suicidó. En aquel entonces la reflexión era de que cualquier persona que se suicidara, y de hecho esa también fue idea de la Iglesia Católica por muchos años, que cualquier persona que cometiera suicidio quedaba automáticamente condenada. Esa era la posición. Sin embargo, después nos dimos cuenta a través de los años que hay personas que toman decisiones de suicidio por problemas mentales, por heridas, por cosas que les pasan donde las personas no tienen nada que ver, que no tienen nada que ver con un pecado, es simplemente un problema mental muy fuerte de depresión, por no atenderse pronto con un psicólogo, psiquiatra, medicamento, todo ese tipo de cosas, o que ya nacen con un problema mental y cometen suicidio. Lógicamente esas personas están en las manos de Dios y en la misericordia de Dios. Y lo que nosotros hacemos hoy en día es hasta hacer un funeral por esas personas para que Dios las socorra en su infinita misericordia. Sin embargo, en el caso de Judas no era esa la situación. En el caso de Judas no era tanto que tenía un problema mental. Y es por eso de que el suicidio en ese sentido es diferente. El Judas estaba en sus 5 sentidos. Judas tomó su decisión de traicionar a Jesús. Judas miró todo lo que Jesucristo había hecho y perdonado a las demás personas. Judas ya sabía de que podía haber encontrado perdón en Jesús. Jesús perdonó a muchísima gente y Judas lo miró. Judas, cuando toma esa decisión de prefiero el dinero y prefiero entregar a Jesús, la tomó en sus 5 sentidos. Entonces, tiene todo eso que lo apunte de que el suicidio de Judas era más que nada me carcome mi conciencia por el pecado que acabo de cometer y ya no quiero vivir, ya no quiero estar así. Y pensar de que esa es la salida, pues lógicamente te va a llevar al suicidio. Que eso es muy diferente a otras personas que se suicidian no porque cometieron pecado, no por su pecado. Tal vez porque pecaron contra ellos y fueron abusados, porque les pasaron miles de cosas, ¿no? O problemas mentales, que eso es totalmente diferente. Entonces, aquella persona que cometa el suicidio, o sea, por un pecado, por no buscar el arrepentimiento, por no buscar esa misericordia de Dios y decida, o sea, con esa conciencia y matarse, quitarse la vida, lógicamente está haciendo un pecado muy grave. Y eso sí lo quiero dejar en claro, de que el pecado del suicidio sigue siendo grave. Nadie tiene el derecho de quitarse la vida. Y hasta hecho hay espíritus en las liberaciones que se hacen de oraciones de liberación. A veces se ha manifestado ese espíritu de suicidio y es por eso que personas piensan en el suicidio. Entonces, lógicamente una persona que cometa ese pecado sí es grave. Es un pecado muy, muy, muy grave atentar contra nuestra propia vida, que eso es lo que Satanás especialmente quiere. Sin embargo, aquellas personas
de que lo hagan no por el pecado, sino que lo hagan por otras situaciones y otro tipo de situación. No, no es tanto de que creamos que se vaya a condenar esa alma al infierno, pero sí, lógicamente sigue siendo algo grave. Entonces, aquí la iglesia en su posición, que se me hace muy sabia esa posición, es de decir de que cualquier caso, de cualquier manera, no es bueno preguntarle a Dios quién está en el infierno ni quién no está en el infierno. Eso le toca a Dios y solamente a Dios. Nosotros sabemos de que existe el infierno, sabemos de que podemos ser condenados, no por la falta de misericordia de Dios, mas sin embargo lo que también creemos es de que Dios es misericordioso y que lo que Dios no quiere es que ninguna alma se condene. Entonces nuestra meta es creer, esperamos, esa es mi esperanza, es la esperanza de la iglesia, que todos sean salvos, que todos lleguen a la vida eterna, porque lógicamente, pues, ¿quién quiere en su sano juicio que alguien sufra las penas del infierno? Pues nadie, yo no quiero que nadie se condene. Mas, sin embargo, el que yo no quiera ni Dios quiera que la gente se condene, no quita de que pues si una persona decide, no quiero a Dios, no quiero creer en Él, no me importa a Dios, y en su juicio le dice a Dios, yo no quiero estar contigo, yo no quiero estar en el cielo, no quiero estar ante tu presencia y no me arrepiento de ninguno de mis pecados, pues sí, esa persona sí se puede condenar. Entonces, ¿hay personas que se pueden ir al infierno? Claro que sí. Ahora, una persona que cometió suicidio se va al infierno, queda en las manos de Dios. Queda, siempre se los he dicho, especialmente padres de familia que me han dicho, mi hijo cometió un suicidio. Digo, hay que encomendarlo a la misericordia de Dios, porque nunca sabemos qué era lo que estaba pasando en la mente de esa persona. Entonces, si esa persona cometió suicidio por presión, por heridas, por muchísimas situaciones, está en las manos de Dios y en su misericordia. Y lógicamente, otra vez regresamos a eso. Dios no quiere que nadie se condene, lo que Dios quiere es salvar. Pero si una persona, otra vez, peca en sus sentidos, 5 sentidos, y peca, y le vale, y tiene la oportunidad de arrepentirse, y tal vez solamente empieza ese remordimiento de conciencia, pero no se arrepiente porque puede tener ese que algo que te carcome por dentro, que te está comiendo por dentro, y aún así no doblas tu rodilla ante Dios y no pides misericordia, y decides mejor así morir y no estar ante Dios, entonces ahí sí, ahí es donde sí cabe la posibilidad de la condenación eterna. Sin embargo, otra vez, confiamos en que Dios quiere salvarnos a todos, confiamos en que su misericordia es eterna, pero a la misma vez el mensaje es de llevar ese mensaje de que arrepentimiento para no caer en el infierno. Que Dios Todopoderoso los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.